Nadie habla de esto. Todos hablan del hombre Sigma como si fuera impenetrable, frío, inalcanzable, como si no sintiera, como si no dudara, como si estuviera por encima de todo. Pero hay algo que casi nadie entiende. El hombre Sigma no es alguien sin miedo, es alguien que aprendió a esconderlo también, que ni siquiera él lo reconoce fácilmente. Y ahí es donde empieza lo interesante, porque no son miedos obvios, no son miedos que puedas explicar en voz alta, son silenciosos, constantes y mucho más reales de lo que la imagen muestra. Son los que influyen en sus decisiones, en su distancia, en su forma de relacionarse con el mundo. Y si alguno de estos te golpea, vas a entender exactamente por qué te comportas como te comportas. Número 1. Abrirse una vez y que lo usen después. Hay momentos muy específicos donde un hombre Sigma decide hablar de verdad, no la versión filtrada, no lo superficial, lo real. Y cuando lo hace, no es casualidad, es una elección. Pero lo que pesa no es lo que ocurre en ese momento, es lo que puede pasar después. Porque el verdadero miedo no es ser juzgado en el instante, eso se maneja. El verdadero miedo es que esa información aparezca semanas después, en un contexto que no corresponde. Una frase, un comentario, algo que dijiste en confianza, usado como si fuera algo público. Y en ese momento, algo cambia. No de golpe, pero cambia. Empiezas a medir más, a recortar, a filtrar. Y sin darte cuenta, cada vez dices menos de lo que realmente sientes, porque una vez que lo sueltas, deja de pertenecerte, y eso no todos saben manejarlo. Número 2. Hacer todo diferente y terminar siendo promedio. El hombre Sigma no sigue el camino común. Se aparta, observa, decide sin pedir validación. Y en el fondo, hay una expectativa silenciosa que casi nunca se dice. Si hago todo distinto, debería terminar en un lugar distinto. Pero hay momentos donde esa idea empieza a incomodar. Momentos donde miras alrededor y ves a personas que hicieron lo fácil, avanzando más rápido. Y ahí aparece una pregunta que no gusta enfrentar. ¿Qué pasa si este camino no garantiza nada? No es miedo al fracaso, el fracaso se puede explicar, es miedo a algo más incómodo, a haber invertido años en un camino solitario para terminar en un resultado que no destaca. Y lo peor no es compararte con otros, es compararte con la versión de ti mismo que creías posible, porque cuando esa imagen empieza a alejarse, el silencio pesa más de lo que parece. Número 3. Tener estándares tan altos. Que te quedes solo. Desde afuera parece fortaleza, saber lo que quieres, no conformarte, no aceptar menos, y en gran parte lo es. Pero hay una parte que casi nadie menciona, porque el mismo filtro que te protege también elimina oportunidades y no hace preguntas, no distingue entre alguien que no vale la pena y alguien que simplemente necesitaba más tiempo para mostrarse, y eso ocurre lento, casi imperceptible. Un año pasa y tu círculo es más pequeño, otro año y aún más reducido, y en algún momento aparece una duda incómoda. ¿Qué pasa si no es que nadie cumple el estándar, sino que el estándar está dejando fuera demasiado? No es fácil admitirlo, porque esos estándares representan tu respeto propio. Pero cuando se vuelven demasiado rígidos, pueden terminar aislándote más de lo que imaginabas. Número 4. Perder el control emocional frente a la persona equivocada. El control no es casualidad, es algo que el hombre Sigma entrena sin decirlo. Mantener la calma, medir la reacción, elegir cuándo hablar y cuándo no. Y la mayor parte del tiempo funciona. Pero hay momentos donde algo atraviesa ese control. No es cualquier situación, es la combinación exacta en el momento equivocado.
frente a la persona equivocada. Y ahí el filtro se rompe. La emoción sale más fuerte de lo esperado y el miedo no es sentir, es quien lo ve. Porque en ese instante revelas más de lo que dices. Revelas qué te afecta, qué te importa, dónde estás vulnerable. Y no todo el mundo sabe manejar eso con respeto. Algunos lo guardan, otros lo usan, incluso sin darse cuenta. Y desde ese momento, algo cambia. Te vuelves más cuidadoso, más cerrado, porque una vez que te leen, ya no puedes volver atrás. Y eso pesa más de lo que parece. Número 5. Construir una vida correcta, pero sentirse vacío. Todo encaja. Metas cumplidas, rutinas sólidas, independencia real. Desde afuera, parece exactamente la vida que querías, pero hay momentos donde algo no se siente bien. No es un problema claro, no es algo que puedas señalar con el dedo, es más sutil, una sensación que aparece cuando todo se queda en silencio, cuando no hay distracciones, cuando no hay nada urgente que resolver. Y ahí surge una pregunta incómoda. Esto realmente me llena porque este camino no fue impuesto, fue elegido. Y eso lo vuelve más difícil. No hay excusas, no hay culpables. Si algo no encaja, es tu construcción. Y lo más extraño es que no es vacío total, es peor. Es lograr algo importante y sentir menos de lo que esperabas. Y en esa diferencia empieza a crecer algo que no se puede ignorar. Número 6. Volverse predecible para los demás. Ser impredecible es libertad. Significa que nadie puede adelantarse a tus movimientos, que nadie sabe exactamente cómo vas a reaccionar, y eso te da ventaja. Pero con el tiempo, algo cambia. Las personas observan, analizan, conectan patrones y sin darte cuenta, empiezan a anticiparte. Y ahí aparece una incomodidad silenciosa, porque ser predecible es ser leído. Y ser leído es perder control. Pero hay una capa más profunda. No se trata solo de los demás, se trata de ti. ¿Qué pasa si ya no estás evolucionando? ¿Qué pasa si reaccionas igual que hace años? Porque cuando el patrón se repite, ya no es estrategia, es rutina. Y la rutina, para un hombre Sigma, es peligrosa, porque significa algo que evita a toda costa, estancarse sin darse cuenta. Y cuando lo notas, ya llevas más tiempo del que quisieras admitir. Número 7. Necesitar ayuda y no tener a quién llamar. La autosuficiencia funciona. Resolver solo, avanzar solo, no depender de nadie. Y durante mucho tiempo, eso parece suficiente. Pero hay un escenario que casi nadie considera. No es el día a día. Es ese momento específico donde algo realmente se complica, algo que no puedes resolver con lógica ni con disciplina. Y ahí aparece el vacío, no porque no existan personas, sino porque no hay alguien lo suficientemente cercano, alguien que entienda sin explicación, alguien que esté sin condiciones. Y eso incomoda más de lo que parece, porque pedir ayuda no es solo hablar, es reconocer algo difícil, que hay situaciones que te superan, y ese reconocimiento no es fácil para alguien que siempre ha sostenido todo por sí mismo. Por eso, este miedo se ignora, pero en el fondo sigue ahí, esperando el momento en que podría hacerse real. Número 8. Confiar profundamente y que esa persona cambie. Dejar entrar a alguien no es impulsivo, es un proceso lento, observado, calculado. El hombre Sigma no confía rápido, pero cuando lo hace de verdad. Por eso el miedo no es inmediato, no es el error evidente, no es la traición obvia, es algo más silencioso, es cuando todo parece estable y poco a poco algo empieza a cambiar. Detalles pequeños, actitudes distintas, energía diferente. Y al principio lo justificas, pero con el tiempo ya no puedes ignorarlo.
Y ahí aparece el golpe real, no solo hacia esa persona, sino hacia tu propio criterio. Porque si fuiste tan selectivo, ¿cómo no lo viste venir? Y eso es lo que más pesa, no el daño en sí, sino la duda que deja. Porque después de eso, ya no confías igual, aunque quieras, y esa marca se queda más tiempo del que debería. Y al final, todo esto revela algo que pocos entienden de verdad. El hombre Sigma no es alguien sin miedo, es alguien que aprendió a convivir con ellos, sin hacer ruido. No los muestra, no los dramatiza, no los convierte en excusas, pero están ahí, moldeando decisiones, marcando distancias, definiendo a quién deja entrar y a quién mantiene fuera. Y lo más interesante es que muchos de estos miedos no buscan eliminarse. Se entienden, se observan, se gestionan, porque en cierto nivel también son protección. Si te viste reflejado en más de uno, no es debilidad, es conciencia, y esa conciencia es lo que separa a alguien que solo reacciona, de alguien que realmente entiende cómo funciona, porque cuando empiezas a ver lo que otros ignoran, empiezas a moverte diferente. Y si quieres seguir profundizando en esta mentalidad Sigma, tienes un video recomendado apareciendo ahora mismo.